Hoy tenemos unas buenas sorpresas, pero ya en la clase pasada mencionaba, el cuarto grado de santidad son los mandamientos y los mandamientos equivalen a varios números. Uno de los números claves para los mandamientos es el 46, pero también está el 23, pero también está el 10, pero también está el 4 y también está el 6 en los mandamientos. O sea, todo eso en los mandamientos tiene unos mensajes bien bonitos para cada uno de nosotros. También en la meditación vamos a proseguir, a alargar, a adentrarnos más en la parte de los mandamientos. Bueno, vamos a tener nosotros entonces una lectura muy conocida por cada uno de nosotros, pero muy diciente y de gran enseñanza para cada uno de nosotros. Éxodo capítulo 3. O el libro de Shemot, capítulo 3. Bueno, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 15. Versículo 5 hasta el 15. Dice el Eterno, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exaltores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del Eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Elohim, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Dijo Moisés a Elohim, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, le digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Vamos a tener en cuenta versículos 13 al 15. 14. Y respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y el 15. Además dijo Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¡Ay, qué importante ese último texto! Este es mi nombre. ¡Oh, importante! Y resalta, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Oye, qué interesante texto. Ese es un texto, pero supremamente interesante. Bueno, vamos con esta lectura. Gracias, Padre Eterno. Amén por tu lectura.
Bueno, Elohim le ordenó a Moisés quitar sus sandalias y cubrir su rostro. Oye, en un lugar determinado. Pues quitarse el calzado era un acto de reverencia que comunicaba su propia indignidad ante Elohim. Y de la misma manera, cuando hay un sitio que es consagrado para la adoración a Elohim, pues también nosotros debemos tener esa parte como algo de reverencia, de adoración, de respeto. ¿Sí? Elohim es nuestro amigo, pero además es nuestro Señor soberano. Acercarse a Él de una manera frívola, indebida, muestra una falta de respeto y de sinceridad en cada una de las personas que de pronto toman como inconscientemente o no seriamente el lugar donde nos encontramos con Elohim. Cuando vamos a Elohim en adoración, ¿se le acerca a usted casualmente o viene ante él como si fuera un huésped invitado ante un rey y usted muestra los atributos que se le deben mostrar a un rey? Y en este caso, pues Elohim es un rey. Pues a veces debemos cambiar nuestra actitud de modo que sea la apropiada cuando nos acercamos al Elohim Santo. Y cuando miramos la parte de su nombre que ya hemos visto que es santo y temible. Oye, interesante, muy interesante. Los egipcios tenían muchos dioses de muchos nombres diferentes. Moisés quería saber el nombre de Elohim para que el pueblo hebreo supiera quién exactamente lo había mandado. Por eso me parece interesante el versículo 13 donde dice, dijo Moisés a Elohim, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Luego Moisés no está diciendo ahí que el Elohim de vuestros padres, ¿ese es un nombre o no es un nombre? Escucho sus opiniones. El Elohim de vuestros padres me ha enviado. Luego este Elohim no es un nombre. ¿Por qué Moisés está diciendo aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado? Luego cuando hablamos del nombre de Elohim en ese tiempo, las personas ya no identifican quién es. Y si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Cómo así? ¿Moisés sabe o no sabe? Según el texto número 13. Me parece interesante eso ahí. A Elohim se le llamó a sí mismo yo soy. Entonces, en la parte de la meditación va a haber una parte importante con el yo soy. Oye, y eso es algo importante, interesantísimo. De pronto ese yo soy es un apelativo que describía su poder eterno y su carácter inalterable. En un mundo donde los valores, la moral y de pronto las leyes cambian constantemente, nosotros podemos encontrar estabilidad y seguridad en nuestro Elohim que nunca cambia, que su palabra es permanente. Pues el Elohim que apareció ante Moisés es el mismo que puede vivir en nosotros hoy en día y que vive hoy en día. Es el mismo Elohim. En Hebreos 13:8 dice que Elohim es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, como la naturaleza de Elohim podemos ver que es estable y confiable, así cada uno podemos tener libertad de seguirlo, de creer firmemente en él. Oye, entonces en lugar de pasar el tiempo tratando de imaginar cómo es él, nosotros deberíamos estar meditando en la parte de esos nombres sagrados, pero independientemente de saber eso,
saber distinguir todos esos nombres para que nuestras meditaciones tengan sentido. Ahí me parece bastante interesante eso. Yahweh, ya nosotros sabemos, deriva de la palabra hebrea que se corresponde también a yo soy. Y ese yo soy tiene una connotación con cada uno de nosotros cuando decimos yo soy médico, yo soy arquitecto, yo soy X cosa. Usted también está resaltando algo en usted con el nombre yo soy, o sea que el yo soy, independientemente que en este momento se está aplicando para Elohim, también lo aplicamos para nosotros en una parte secundaria y ese yo soy tiene poder. Ah, interesante. Elohim le estaba recordando a Moisés las promesas de su pacto hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, y utilizó el nombre yo soy para mostrar su naturaleza incambiable. Lo que Elohim prometió a los grandes patriarcas cientos de años antes lo cumpliría a través de Moisés y a través de nosotros y a través de todas las generaciones, de todas las edades. Entonces déjeme mirar que en esta parte a veces hay una controversia cuando decimos yo soy, porque de pronto hay muchas personas, cuando yo expreso esa palabra propia para mí personalmente o para cada uno personalmente, podemos decir nosotros o sentirnos inquietos cuando utilizamos esa palabra yo soy, porque de pronto pretendería entrar la parte de la prepotencia, el orgullo, de la vanidad. Podría ser así. Pero resulta que bien utilizada esa palabra yo soy, vamos a tener nosotros una conexión en nuestro cuerpo y un equilibrio en nuestro cuerpo con la parte del tercer cielo y con la parte del eterno. Oh, me parece entonces interesante mirarlo nosotros ahorita en Éxodo 3 y que de pronto no sé cuántas veces hemos recibido enseñanzas o hemos leído o hemos escudriñado y hemos investigado también el nombre yo soy. Entonces, dentro de los nombres que hemos venido tocando nosotros serios y que le vamos a poner atención, el nombre de Elohim, el nombre de Yahweh, el nombre de Yahshua, el nombre de Malquisedec, los 10 mandamientos, y ahora tenemos aquí el nombre yo soy. Vea, interesante. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto y de pronto hemos tenido que gastar varias clases para esto? Porque es que esto no lo podemos pasar nosotros así como tan a la ligera, desapercibidamente y dejarnos llevar por la emoción y los sentimientos, sino darle el realce que tienen los nombres del Eterno y cómo es que los vamos a utilizar nosotros en la parte de la meditación. ¿Sí ve? Para que podamos tener de pronto el efecto o podamos tener nosotros como la seguridad, la seriedad, la reverencia, el respeto cuando nosotros utilizamos estos nombres. Entonces la meditación no es solamente una parte de decir, caramba, yo entro en meditación y yo lo hago a mi manera. No, usted lo puede hacer a su manera porque usted de pronto ya a través de un libro, a través de las Sagradas Escrituras o a través de alguien, ya aprendió algunas clases y entonces usted lo está haciendo y entonces usted ya está experimentando varias cosas. Pero si usted no está haciendo eso, pues necesitamos nosotros introducirnos primero en todas estas cositas para después entrar a la parte práctica de la meditación y que nosotros podamos ahorita sentir esa esencia. Interesante, esa esencia. Entonces déjenme mencionarles que los animales perciben las vibraciones positivas y negativas nuestras. Oye, interesante. Un animal, podemos decir en ese momento que es más sensible para percibir esas especies de vibración del ser humano. Oh, interesante. Que cómo podemos llegar a hacer nosotros unas experiencias y unos experimentos con los animales, también lo vamos a hacer. Ahora, con las plantas, con la naturaleza. La naturaleza también tiene su parte positiva y negativa y digamos que la naturaleza también tiene una especie de vibración de energía
que percibe la vibración o la energía positiva o negativa que tenemos los seres humanos. O sea que la naturaleza puede lograr un equilibrio con un ser humano y los animales también pueden lograr un equilibrio con un ser humano porque también hay una parte de sensibilidad allí que nos permite como equilibrarnos, unirnos en esa área y nos sentimos como bien complacidos, felices y a gusto. Y cuando entramos en eso, significa que hemos entrado en una conexión o en un equilibrio correcto dentro de la parte positiva. Entonces, cuando más adelante de pronto introduzcámonos un poquitico más a la parte del ADN, de pronto se ha tocado acá unos toquecitos sobre el ADN, he hecho unos artículos sobre el ADN, he escrito algo sobre el ADN en algunos libros también. Pero déjeme decirle que en el ADN, independientemente de que tenemos nosotros la impronta del Eterno, y la impronta del Eterno es su nombre, ¿sí ve? En el mismo ADN hay un juego de números. Y entonces en el mismo ADN de cada uno de nosotros está codificada también la parte de la ley, y está codificado el Shabbat, y están codificados números en nosotros. Están codificadas letras en nosotros. Oh, interesante. Entonces, cuando nosotros miramos todo esto dentro de nosotros y vamos teniendo este conocimiento y aprendemos un poco de la fisiología humana, entonces se nos hace mucho más fácil poder practicar la parte de meditación profunda a cabalidad y lograr los resultados satisfactorios en corto tiempo. Cuando no tenemos de pronto esa especie de conocimiento profundo en todas estas cosas que estamos viendo nosotros, pues la parte de meditación que se practique se va a demorar mucho más. De pronto hay muchas filosofías que entran en meditación y de pronto llevan muchos años en esas áreas de meditación y sin embargo desconocen un poco, ¿no?, de cosas serias y de origen sobre la meditación. ¿Que han recibido beneficios? Sí, han recibido beneficios también, ¿sí? Entonces, qué bueno que cada uno de nosotros podamos avanzar más rápidamente y no con tantos años de meditación, sino con pocos tiempo de meditación, podamos alcanzar a los que llevan más tiempo en meditación. Ahora, aquellos que llevan más tiempo en meditación con conocimiento de los nombres del Eterno y utilizando esos nombres en su meditación, pues podemos decir que han pasado a otro nivel y también nos llevan mucha ventaja. Pero eso en el mundo, pues de pronto podemos decir que son muy escasos, supremamente escasos, porque los nombres han sido reemplazados por mantras y nosotros no tenemos nada que ver con mantras acá en este momento. ¿Sí? Los mantras, haga de cuenta que son en este momento como las reformas que Satanás ha implementado en este momento para desviarnos de la meditación correcta y para que nosotros dejemos de utilizar los nombres originales adecuados o precisos para la meditación para que nosotros avancemos más seriamente. Entonces, por eso tenemos en todas las filosofías un poco, ¿no?, de enseñanzas diferentes, contrarias a la parte de meditación, pero eso no nos afecta a nosotros. Nosotros proseguimos por la línea espiritual bíblica por la cual el Eterno nos guía a nosotros y por eso necesitamos avanzar más. Entonces, déjenme mencionarles acá en la parte de Éxodo 3 que Moisés está en qué monte. ¿Ustedes se acuerdan en qué monte está Moisés ahí? En Éxodo 3. ¿En qué monte será que estará él? Porque a mí me llama la atención bastante esto acá. Mucho me llama la atención. Porque aquí el Eterno estaba diciendo de pronto en el monte, y este monte a veces se puede confundir con otros montes, y entonces es importante saber esto. De pronto, pues lo voy dejando así, pero de pronto puedo mencionarles acá que tenemos 7 montes principales por toda la parte de la región de Israel. Como tenemos nosotros 7 naciones que rodean a Israel. Como tenemos nosotros ahí también
de pronto los 7 montes que rodean al Vaticano. Interesante. Es más, si vamos al Espíritu de Profecía, vamos a encontrar 7 montes nosotros en la ciudad de Sión. Qué interesante. Toda esta parte. Entonces, me parece interesante que nosotros no confundamos la parte de todos estos montes y también tengamos una claridad con respecto a los montes para que nosotros miremos por qué estos montes tienen significancia. Entonces, miremos algo importante. Cuando hay un lugar adecuado, escuchemos, oiga, esto. Cuando hay un lugar adecuado, cuando usted ha orado por un lugar adecuado, si usted no ha orado por un lugar adecuado, entonces las veces que se reúne usted en esa otra parte, la presencia del Eterno está porque pues la presencia del Eterno está por todos lados, pero es un sitio que no ha sido consagrado o dedicado para la parte del Eterno y de pronto nosotros nos reunimos ahí en ese lugar sin que ese lugar haya sido dedicado o consagrado al Eterno. Hay lugares en este momento que son dedicados y consagrados al Eterno. Déjenme mencionarles algo importante. Monte de los Olivos es un monte consagrado y dedicado al Eterno. Monte Moria es un monte dedicado y consagrado al Eterno, o él los apartó. Por lo tanto, esos montes no son como los demás montes. Pueden ser unos montes de pronto insignificantes, muy pequeños de pronto, pero son consagrados al Eterno y hay batallas por esos lugares que son consagrados y dedicados al Eterno. Déjenme mencionarles el monte Moria. En el monte Moria, Elohim le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo. No era cualquier monte, era en el monte Moria. Entonces, oye, ¿qué significancia? El Señor le dice a Abraham, oye, el sacrificio de su hijo lo quiero es en un monte específico. O sea, el Eterno escogió eso, ese monte. En el monte Moria, se estableció el templo de Salomón. En el monte Moria se estableció el templo de Zorobabel. Oye, interesante. El monte Moria ha sido tomado por el enemigo en varias ocasiones también. Y se ha borrado la esencia del Eterno y se han hecho incluso hasta sacrificios humanos y se ha empleado para adorar ídolos falsos o dioses falsos. Podemos decir que hoy en la actualidad lo que hay en el monte Moria está a cargo de los musulmanes. O sea que mire que tenemos un monte que ha sido consagrado al Eterno en este momento, pero a veces se violan ciertos reglamentos de las cosas que son dedicadas para el Eterno. Entonces, cuando las cosas son dedicadas para el Eterno, yo no puedo acercarme de la misma manera como me acerco a un lugar donde voy a escuchar de pronto un sermón o una enseñanza, la que estamos recibiendo nosotros acá, o como la que estamos haciendo nosotros a través de la Iglesia Virtual Obreros de la Hora Undécima, ¿sí ve? Porque no tenemos en este momento un lugar fijo dedicado para el Eterno. Entonces, en los diferentes lugares, acá como me estoy reuniendo, acá me estoy reuniendo en este momento, pues en el lugar donde nosotros habitamos, pero no es el lugar dedicado y consagrado para el Eterno. Pero con la ayuda del Eterno estamos nosotros construyendo un lugar que va a ser dedicado y consagrado para el Eterno y se va a convertir en un templo de adoración. Entonces, cuando tenemos un lugar de esos que ya es un templo de adoración y de alabanza, ahí no se puede entrar de cualquier forma. Ahí
tenemos que inclusive mirar cómo vamos vestidos. Ahí es como se le dijo aquí a Moisés, oye, quita el calzado de tus pies, porque este es un lugar consagrado, dedicado al Eterno. Nosotros no hemos podido de pronto valorar bien eso y por eso de pronto las iglesias y diferentes templos en el mundo entero hoy en día se utilizan como si fuera, aunque se utilizan como de un modo espiritual, se utilizan más como si fuera un salón comunal, un salón cultural o un salón social. Y se ha perdido la reverencia que se le debe brindar al Eterno y entonces de esa forma no podemos obtener los resultados que queremos. Pues de la misma forma, cuando nos vamos a introducir nosotros en la parte de la meditación sin tener conocimiento de los nombres del Eterno y la relevancia, lo grande que son, los terribles que son, los poderosos que son, los maravillosos que son, entonces corremos el riesgo nosotros también como de hacer las cosas mal. Y no, 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 no. Por eso estamos dedicando un poco de pronto de tiempo y de clases a esta parte de la meditación en relación con los nombres, para que nosotros veamos la seriedad y podamos presenciar en nuestro cuerpo que cuando pronunciamos esos nombres hay vibración. De pronto algunos todavía no hayan sentido esa experiencia o no sientan esa experiencia, pero se va a sentir porque la mente se va acostumbrando cada vez más, el cerebelo va ordenando esas partes y dice, caramba, esto hay que hacerlo. Hay que sentir esas experiencias, hay que vivir esas experiencias. Entonces aquí en esta parte de Éxodo 3 es algo que el Eterno está diciendo, mire, aquí escogí un sitio, este sitio es santo, aquí está mi presencia. Usted quítese las sandalias de los pies. Oye, importante. Qué gran enseñanza que tenemos nosotros allí. Ahora Moisés, ¿con qué respeto se dirige allí? Es lo que digo el versículo 13. Moisés está acostumbrado en este momento de pronto a conocer el nombre del Eterno como Elohim. Y si él está acostumbrado ahí, entonces significa que él de pronto no conoce bien, porque entonces el versículo 13 nos está diciendo, dijo Moisés a Elohim. Y aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿cómo así? Luego no está diciendo Elohim ahí. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y cómo que este Elohim que está hablando en este momento aquí con Moisés, eh, ¿quién es el Elohim que está hablando con Moisés? ¿Qué Elohim es el que está hablando con Moisés acá? Aquí Yahshua, Rochi, ¿quién? Yahshua, Yachua. Rochi también dice que Yachua. ¿Y en qué monte es que está ahí Moisés? en el monte Oreb, En el monte Oreb. Oye, importante. ¿Y ese monte Oreb es el mismo monte Moria? el monte Sinaí. No es el mismo monte Moria. ¿Ah? Está en el monte Oreb. Oye, interesante. Ajá. Y luego, de pronto nosotros ahí mirando esta parte tan hermosa, versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Yahweh. ¿Y quién es el ángel de Yahweh? Pues Yachúa. Aquí es el ángel de Yahweh. ¿Se le presentó a quién? A Moisés. ¿En dónde? En esa zarza. Entonces Moisés le dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema. Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza. O sea, ¿quién lo está llamando? Yachúa, el Elohim Yachúa. Y mire que ese Elohim Yachúa está utilizando el nombre Yahweh. Y dijo, o sea, Yachúa, el Elohim Yachúa, que utiliza el nombre Yahweh, dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques.
Quita tu calzado, tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Oiga. Y el versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a quién, a Elohim. A mí me parece bastante como serio esto. O sea que Yahshua le está diciendo o está capacitando, enseñándole a Moisés. Dice, oiga, venga, el nombre mío no es para utilizarlo así como tan comúnmente. ¿Sí ve? Usted va a recibir una revelación hoy, en este momento, de cuál es mi nombre. Usted me está preguntando ahora cuál es mi nombre. ¿Sí ve? Usted me está llamando como Elohim. Usted me conoce de pronto como el ángel de Yahweh. O sea, tenemos un poco de versiones de nombres, como de pronto en cierta ocasión More Luis, dicho, caramba, los nombres del Eterno, 72 nombres del Eterno, miramos a ver los nombres, los títulos que hay allí en esa parte y qué significado tiene. Oiga, los musulmanes le ponen mucha atención a los 72 nombres del Eterno. Tremendo. Los cabalistas le ponen mucha atención a los 72 nombres del Eterno. ¿Y por qué nosotros como creyentes no le ponemos la atención debida a esos 72 nombres del Eterno? ¿Qué tendrán esos 72 nombres del Eterno? Debe tener algo serio para dedicarse tanto tiempo, tanto estudio a eso. ¿Y por qué de pronto en la parte del cristianismo a los 72 nombres del Eterno no se le ha puesto la enseñanza debida? Y de pronto en la parte hebrea se ha hecho énfasis al nombre que de pronto se le da de pronto más al nombre de Chen o de Hachen o de Achen. Y eso significa el nombre. Pero en la parte de pronto veo a veces a muchos ortodoxos y mesiánicos que en vez de pronunciar el nombre como debe ser, entonces lo pronuncian como Achen o Hachen. El nombre. Y se dirigen al Eterno como Hashem. ¿Y qué están diciendo ellos ahí? El nombre, pero ¿cuál nombre? ¿Cuál nombre? ¿Qué es lo que están diciendo allí? O sea, tenemos una crisis dentro de la misma parte hebrea, donde nosotros tenemos que ponerle un análisis y un discernimiento a esto. Porque aunque de pronto muchos de nosotros no conozcamos a profundidad la parte del hebreo, pero sí entendemos con el discernimiento que el Eterno nos ha dado a nosotros que está ocurriendo algo serio allí. ¿Sí ve? Entonces en Éxodo 3 tenemos algo importante y que quiero resaltar con cada uno de ustedes, es que en el versículo 14 dice, y respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Ahora yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué significa eso de yo soy el que soy? Bueno, ahora sí quiero escucharlos un poco ustedes en esa versión. ¿Qué han entendido ustedes por esa parte donde dice, donde Elohim o Yahshua dice, yo soy el que soy? Bueno, en ese yo soy el que soy, de pronto, pues para darles de pronto también otras, ¿cómo se llaman? Unas ayudas más. En las escrituras, el mismo Yahshua aquí dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. O sea, ¿qué tendrá de relacionado esa palabra de yo soy? ¿Qué opinan ustedes? Aquí Rochi dice que es absoluta autoridad de él. Absoluta autoridad de él. Soberanía, dice aquí Rochi.
¿Algo más? ¿Algún aporte más allí? Bueno, la gematría hebrea tiene un significado profundo, eh, el nombre que le da Elohim en este caso, que no es el nombre que le da Moisés, sino es un nombre diferente que se pronuncia en hebreo. Y estudiando ese nombre, llevado a la gematría, eso tiene un significado profundo. Analizando que los órganos que tiene el ser humano, el otro día explicaba que el santuario está dibujado, es decir, el ser humano es una réplica del santuario celestial. Los órganos que tiene el cuerpo y los miembros del cuerpo están descritos en el santuario. Cabeza, tronco y extremidades son los tres elementos del cuerpo y, y atrio, kadosh y kadoshim, o lugar santísimo, kadosh kadoshim, son tres compartimientos. Pero el nombre que le da, esto es tan interesante, que el nombre que le da Elohim para manifestarse Moisés ante los faraones, no le dice que es Elohim. Él le dice que se debe presentar como Eye, Asher, Eye. Ese es el nombre que le da, que ha sido traducido como yo soy el que soy, ¿verdad? Pero en gematría, ahí interesante, comentaba que los principales órganos del ser humano, los principales, porque los órganos en total son 78 fundamentales, pero los principales de esos 78 son 21, ¿verdad? Entonces, yo analizando hace poco sobre acerca del nombre que le da el Señor a Moisés de perdón, Eye, Asher, Eye, el, la primera palabra, porque él le da tres palabras, dice, vaya en el nombre de Eye, Ayer, Eye, Eye. Entonces, se repite el primero con son tres nombres que le da, o sea, tres palabras. La primera con la tercera se repiten, es la misma. Y analizando ese orden de ideas, resulta que Eshe en gematría, sumando los valores numéricos, me da 21. Y sumando los valores numéricos de Asher, me da 501. Y sumando los valores numéricos de la tercera palabra, me da 21. Llevándolo todo esto a la gematría, el 21 da 4, o sea, 2 más 1. Y entonces nosotros llevamos aquí 2 más 1, 3. Y 3 del tercer nombre son 6. Y 6 son 12. Porque el segundo nombre en gematría da 6. En total da 12. ¿Qué significará ese 12? Eso está analizando esa profundidad. Representa para mí las 12 tribus, los 12 discípulos, las 12 puertas, la entrada a la Nueva Jerusalén. Eso tiene una relación muy profunda, pero no sería el tema de hoy. Pero está muy interesante ese nombre que le da, que en realidad se puede traducir como el que es eterno desde la eternidad por los siglos. Un resumen de esa palabra podría ser el eterno presente. Y, y estaba analizando ese tema que me parece interesante y pues tenía ese pequeño aporte, profeta. Muchas gracias, Morel Luis. ¿Algún otro comentario más? Sobre el yo soy. Bueno, miremos entonces
otros adelantos acá. La palabra yo soy es tan profunda que me introduce en otra dimensión. La palabra yo soy hace que mi cuerpo vibre también como vibra con la palabra Yahweh o como vibra con la palabra Yachua o Yachua o como vibra con la palabra Malquisedec. Oye, o sea que la palabra yo soy, como de pronto Morel Luis acaba de mencionar, es el Eterno diciendo, yo soy el Eterno. Oh, interesante. Pero independientemente que lo transliteramos nosotros al español diciendo, yo soy el Eterno, aún es mucho más profunda esa palabra y esa palabra también llega a ser como inconfundible con el tetragrama. O sea que la primera palabra clave del nombre del Eterno está en el tetragrama, en la palabra Yahweh, en la palabra Yahweh, ahí en esa, es supremamente importante. Y digamos que la segunda importante no vendría a ser Elohim, sino que la segunda en importancia viene a ser el yo soy. Oh, qué interesante. O sea que esas palabras, tanto Yahweh como el yo soy, proceden de una dimensión mucho más avanzada que de pronto aún no tenemos los significados precisos y correctos para introducirnos todavía a ella. Y podemos mencionar que el yo soy podría ser como algo que el Señor dice, oye, ustedes no pueden conocer todavía la pronunciación de mi nombre como debe ser. Pero bástese decir que de pronto yo soy el Eterno y Yahweh es mi nombre. Oh, importantísimo. O sea que en Hebreos 3 tenemos nosotros el resaltar dos palabras. La palabra del tetragrama Yahweh y la palabra de yo soy. Por eso el versículo 14 que lo quiero repetir dice, y respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Y eso yo soy, me envío a vosotros, resalta, repercute y vibra solo. Ese yo soy tiene una autoridad tan grande como decir la palabra Yahweh. O sea, en otras formas, de pronto, para hacer una especie de conexión, acá podemos decir que la palabra Yahweh y la palabra yo soy están conectadas la una con la otra. Yahweh me habla de que Él es el Eterno y yo soy, me dice que Él es el Eterno. Oh, están conectadas. Y por eso en el versículo 15 se dice, además dijo Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y resalta la parte que resalta y que podríamos sentir nosotros la vibración. Allí son estas últimas palabras. Este es mi nombre. Oh, este es mi nombre. Perdón, ¿cuál es el nombre? El versículo 15 lo dice. Además dijo el a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim de vuestros padres. Y finalizando, este es mi nombre. ¿Cuál es el nombre? Yahweh. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ese por todos los siglos es por todas las edades o por toda la eternidad. O sea, con este se me recordará por cuánto, por todos los siglos. Resalto ahorita algo importante. Si el Eterno nos está mostrando a través de las Sagradas Escrituras con diferentes textos de diferentes formas, en diferentes ocasiones, ¿sí ve? Con una variedad
de pronto de expresiones en palabras, su nombre. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos aprendiendo del nombre de Él? Pues el nombre de Él es eterno. ¿Y qué es lo que está haciendo Satanás? Pues Satanás está haciendo toda clase de reformas con todo lo que Elohim ha hecho, no solamente con una cosa. O sea que nosotros no podemos decir en este momento que el conflicto entre Yahshua y Satanás es solamente en este momento por este planeta Tierra, no. O que es solamente por la parte del Shabbat, no. Es por todo lo que él ha creado. ¿Y qué es la contraparte, la parte negativa de Satanás? Digamos que Yahshua es la parte positiva y Satanás es la parte negativa, y esas dos partes las tenemos nosotros en nuestro cuerpo, o todas las cosas tienen la parte positiva y negativa. Entonces, si nosotros tenemos eso, entonces hay un conflicto, porque entonces tenemos un original y el original se llama Yahshua. Él es el creador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles, por el poder de su palabra. Y las trae la existencia Malquisedec. Qué interesante. ¿Sí ve? Ahora, ¿qué hace Satanás? Satanás dice, voy a hacerle reformas a una parte o a todo. Pues Satanás le tiene que hacer reformas a todo. Y Satanás conoce el poder que hay en el nombre Yahweh. Satanás conoce el poder que hay en el nombre yo soy el que soy. Él lo conoce. Entonces él necesita hacer unas reformas para que la gente no entienda el nombre Yahweh, ni entienda el nombre yo soy el que soy, y que puedan entenderlo de otra forma, y que lo pronuncien de otra forma, y que se alejen lo más posible de eso, porque Satanás sabe que eso los puede llevar a una dimensión diferente, a unos límites diferentes, o marcan unos límites diferentes. Satanás no quiere eso. Como tampoco Satanás quiere que guardemos el Shabbat, sino que guardemos cualquier otro día menos el Shabbat. Esas son partes de la reforma de él. Satanás no quiere que leamos nosotros las Sagradas Escrituras, sino que leamos de pronto otros libros religiosos, pero menos las Sagradas Escrituras. Es parte de la reforma de él. Él tiene que realizar todas las partes contrarias a lo que realiza Yahshua. Por eso son dos polos de pronto opuestos en ese momento, y Yahshua lo expresó. ¿Qué comunión tendrá la luz, que es él, con las tinieblas, que son Satanás? Entonces tenemos que aprender nosotros que nuestro cuerpo de pronto también tiene la parte positiva, negativa también, y está dentro de nosotros, y no está solamente en la parte del ADN y el ARN, no. También recorre todo nuestro cuerpo, aunque eso está significativamente en todo nuestro cuerpo, pero hay influencias que nos llegan de afuera. ¿Y cómo así de afuera? A nuestra mente. Entonces, nosotros somos bombardeados diariamente por las cosas positivas y por las cosas negativas. Oye, por eso tenemos una guerra entre el bien y el mal, porque de pronto el apóstol Pablo diciendo, oye, yo quiero hacer el bien, pero el mal que vive en mí se me opone, y a veces resulto haciendo el mal que yo no quiero. ¿Cómo así que yo no quiero? Porque es que nosotros también internamente tenemos una lucha interna y una lucha mental todos los días entre el bien y el mal. Ahora, lo que se ha impuesto en el mundo entero a través de la entrada del pecado es que aparentemente podemos decir que el mal se ha desarrollado más que el bien, o que la parte negativa se ha desarrollado más que la parte positiva, y al ser humano de pronto le cuesta o le es más difícil lograr el equilibrio en este momento,
y hacer que las cosas de bien predominen sobre las cosas del mal y hacer que algún día de pronto entonces todas esas cosas negativas se mueran totalmente y que ningún rey del pecado tenga nada que ver en nosotros y que podamos pronunciar las palabras que dijo Yahshua: ahora viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Y esas palabras que dijo Yahshua, hoy con la ayuda del mismo, también podemos hacer la realidad en nuestra vida y nosotros podemos ir desarrollándonos diariamente y podemos ir haciendo a un lado todas las partes negativas para que un día también podamos pronunciar nosotros las mismas palabras que dijo Yahshua. Dice, mañana, o ya llegó mañana, hoy, de momento, el príncipe del mundo me atacó y me sigue atacando, pero no hay nada en mí de él. A mí me parece interesante esas mismas palabras. Y si esas mismas palabras llegan a cumplirse en nosotros, significa que es que nosotros hemos pasado a otro nivel, nos hemos desarrollado. Y ahí entra la meditación también mucho más efectiva en nosotros, nos va a ayudar a avanzar más rápidamente. Encontramos cristianos que llevan 10, 20, 30, 50 años y no avanzan. O sea, en otras palabras, el conocimiento ha sido estancado, atrasado. Satanás se ha encargado de eso. Pare ahí. Eso, bueno, usted ya sabe harto, no investigue más, ¿sí? Y lo llena de pronto de orgullo, de prepotencia, de soberbia, etcétera. Hay un poco de cosas negativas allí y uno, como ser humano, a veces se engrandece y se cree que es más que las demás personas y no. Entre más conocimiento alcancemos nosotros, más nos daremos cuenta de que no sabemos nada. O sea que el que pretende saber mucho debe entender que no sabe nada todavía. Hay mucho por aprender. Entonces, ¿qué nos lleva a todo esto que estoy mencionando acá en este momento? A que hoy en esta clase aprendamos dos cosas importantes que sobresalen y que están acá en esta lectura que hemos tenido nosotros. Dos nombres importantes. Uno es el tetragrama, Yahweh, y el otro es yo soy el que soy. Bueno, podemos complementar de pronto nosotros esto en el Salmo 135:13 también. A ver, apoyémonos un poquitico con el Salmo 135 y el verso 13. Salmo 135, verso 13. Dice el Eterno allí: oh Yahweh, eterno es tu nombre. Oh, importante. Entonces esa palabra ahí, eterno, está conectada con eso también. ¿Con cuál? Con el yo soy y con el mismo nombre que nos está mencionando acá en el versículo 15. Yahweh, el Elohim de vuestros padres. ¿Sí ve? Este es mi nombre. Este versículo 3, Salmo 135:13, entonces me recalca algo importante. Oh Yahweh, eterno es tu nombre. Interesante. Tu memoria, oh Yahweh, de generación en generación. Oh, qué importantísimo texto. A mí me parece un texto supremamente importante. Eso resalta mucho. Demasiado resalta allí. El Salmo 102, versículo 12, 102, versículo 12, dice allí: mas tú, Yahweh, permanecerás para siempre. Mire que la connotación a la parte del nombre está en la eternidad. La connotación a la parte del nombre yo soy el que soy está en la connotación de la eternidad. Oh, importante.
Mas tú, Yahweh, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. El Salmo 135, que leímos nosotros, el versículo 3, oh Yahweh, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Yahweh, de generación en generación. Entonces, si el nombre del Eterno es para llevarlo de generación en generación, preguntamos y opinemos. ¿Por qué durante tantos años se perdió esa magnífica enseñanza sobre el nombre del Eterno? ¿Por qué la misma parte judía le dio tanto miedo y empezó a ocultar el nombre y a reemplazarlo por Hachén o Hachén? ¿Qué cree que pasó ahí? Sus opiniones de pronto, a ver si tienen algo con respecto a eso. Para muchas personas hoy en la actualidad, en el mundo religioso cristiano, en el mundo de los creyentes, pronunciar el nombre de Yahshua, el nombre de Yahweh, les incomoda. Ahora voy a preguntar otra pregunta adicional a la que hice antes. ¿Por qué les incomoda a la mayoría de cristianos el nombre Yahweh y el nombre Yahshua? ¿Por qué les incomoda? Porque ellos se sienten más identificados con el nombre Dios o Cristo, Jesucristo. ¿Por qué se sienten más identificados allí con eso? ¿Qué cree que ha pasado? Aquí Rochi dice porque siempre se nos ha enseñado así. ¿Y qué opinan ustedes? Bueno, porque Hasatán ha estado empeñado en que no se pronuncie su verdadero nombre, porque él sabe que ese nombre tiene mucho poder y tiene mucha conexión con nuestro interior. Entonces él a través de los siglos ha venido introduciendo algunas teorías a fin de confundir la mente y hacerle ver que hay otros dioses y alejarnos de esa verdadera identidad que identifica al remanente como, como hijos de esa heredad de su nombre que le pertenece al verdadero remanente. Y no solamente el nombre de Yahweh, sino el nombre de Yahshua, el nombre de Melquisedec. Entonces, esas características se han convertido en unos términos culturales y de costumbre, a tal forma que están tan acostumbrados como una persona cuando se acostumbra a comer comida dañosa para el organismo y después le presentan una buena comida, entonces no le gusta la comida tradicional que le hace daño y no lo ven bueno, sino lo ven malo. Eso se dice que en los últimos tiempos a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. O sea, a las personas que realmente descubren los grandes misterios de la eternidad, o si bien revela parte de los grandes misterios de la eternidad, no lo ven como una revelación, sino lo ven como un hereje, como una persona que está enredada, que viene a confundirlos. Entonces, y eso da pie a que se levanten muchas religiones, muchas doctrinas hoy en día, porque de un solo original, que es el hebreo, se han levantado muchas religiones en el mundo, muchas versiones bíblicas. Y eso precisamente es una estrategia de Satanás. Muchas gracias, Morel Luis. ¿Algún otro comentario más? Déjeme darles esta parte de testimonio personal. Estudiando esto de los nombres en ciertas ocasiones, ya sabiéndolo, mire cómo es la mente. Lo estoy hablando en primera persona, como un testimonio personal mío. Conociendo esto y por temor a mi familia
y por temor a mis hermanos adventistas del séptimo día, por temor a mis amigos, yo no pronunciaba tampoco el nombre. A mí internamente me sentía asociado con el nombre de Dios, con Jesús y con Cristo, y me sentía un poco incómodo y lo decía como por decirlo así, pero no me llamaba la atención de su pronunciación y me sentía como rechazado por la sociedad, me sentía como rechazado por la familia, por mis amigos. Entonces optaba por hablar los nombres comunes. Y creo que eso le pasa hoy a la mayoría de creyentes cuando conocen esto. Entonces ellos tienen más prejuicios con la parte de la familia, de la iglesia, la denominación a la que ellos van y de sus amigos, de que nos vean a nosotros diferentes. A mí ya me han criticado y me siguen criticando diciéndome, ay, no, usted se la da hablando hebrañol. Ya me dijeron así, hebrañol. ¿Sí? ¿Y para qué se pone a hablar en hebrañol? ¿Y para qué empieza a enseñar un poco de cosas ahí que en hebrañol? Si nosotros somos latinos, ¿por qué no hablamos en español todo para que lo comprendamos? Oiga, y note que esas palabras pegan tanto o pegan al principio tanto que yo decía, oiga, pues hasta de pronto sí tienen razón y también me trata de cohibir. Déjeme decirle que mire que la mente tiene que pasar por un proceso. La mente tiene que educarse a eso, tiene que habituarse a eso. Hoy en día ya no me preocupa la crítica, no me preocupa lo que diga la familia, no me preocupa lo que digan mis hermanos adventistas, no me preocupa lo que digan los mesiánicos, no me preocupa lo que diga el mundo entero, no me preocupa eso. Yo los utilizo ya normalmente en mis partes cotidianas y cuando estoy hablando con alguien que no conoce, pues yo me compagino con los nombres de él, pero los trato de llevar a la parte mía. Si estoy hablando con él y él me dice Dios, entonces yo hablo sí, Elohim. Si él me puede decir todas las veces Dios y él me puede decir Cristo, yo digo Yahshua, ¿sí? O sea, él me habla en su lenguaje, yo le hablo en el mío. ¿Sí ve? Entonces ahí miramos quién es el primero en decir, caramba, ¿y usted por qué habla así de esa manera? ¿Sí? Hay algunos que por respeto se callan y hay otros que dicen, bueno, pero ¿y que quién es Elohim y por qué dice que Yahweh? Entonces tenemos la pauta para seguir enseñando. Pero déjeme decirle que esto es algo común en todos los creyentes cuando empezamos a estudiar los nombres originales en el hebreo. Cuando nosotros empezamos a darle la pronunciación, siendo de pronto nosotros latinos y hablando de otra manera, entonces, ya se volvió mesiánico, ¿sí? Es la parte que ya menciona, no, que usted ya se descarriló, que no, que ya tiene otras doctrinas, que otras creencias, en ese sentido. ¿Mm? Y de pronto estas cosas a veces pesan en nosotros, que venimos de una tradición y de una cultura en la que hemos venido nosotros, basado en un cristianismo de pronto a medias, digámoslo así, sí, en un cristianismo a medias, es lo que hemos tenido nosotros así. Aquí estamos tratando de darle una relevancia para pasar a un nivel más elevado, más de respeto, ¿sí ve? Más de consagración, de santidad, de pureza, ¿sí ve? Entonces, eso marca la diferencia, con cualquiera marca la diferencia. Entonces, mis apreciados, no sé si de pronto a alguno de ustedes todavía les incomoden estos nombres, no se sientan todavía familiarizados con estos nombres, que ustedes sigan utilizando los nombres comunes porque de pronto todavía piensan en sus familias, piensan en los hermanos con los que se reúnen, los amigos en la comunidad con los que ustedes se relacionan. Entonces, todavía se utiliza ese lenguaje. Pero mire que por eso es una meditación, necesitamos utilizarlos constantemente, porque esa es una orden que de pronto le está mandando al cerebro, hasta que el cerebro ya lo asimila y recuerde que el cerebro en este momento, en la parte de repetición, entonces él empieza a hacer unos cambios también. Oye, importante.
Que para algunos de nosotros se va a demorar mucho más tiempo, sí, que para otros se asimila más rápidamente, sí, que otros que nos ponemos en práctica constantemente, pues va a ser más fácil, ¿sí? Pero no nos preocupemos por el qué dirán, preocupémonos porque agrademos al Eterno, agrademos a Yahweh. Que a la persona no le gusta, agrademos a Yahweh. Nosotros estamos en este momento para ser unos adoradores en espíritu y en verdad, independientemente el qué dirán de nosotros y quién lo va a decir. Entonces, que hagamos eso una parte secundaria, a un lado, y prosigamos nosotros al blanco, a la meta. Entonces, si este Salmo 135, que sería muy bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Versículo 13, oh Yahweh, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Yahweh, de generación en generación. O sea, en otras palabras, el nombre Dios, el nombre Jesús, el nombre Jesucristo, el nombre Cristo, eso van a cambiar. El nombre que vamos a tener a través de toda la eternidad es el nombre Yahweh, es el nombre Yahshua, es el nombre Malquisedec, y esos otros nombres son secundarios. Yo creo que ya ni se van a utilizar esos nombres. O sea, ¿por qué no aprendemos desde ya nosotros a familiarizarnos con la cultura de la Nueva Jerusalén y con la cultura de la ciudad de Sion? Tenemos que aprender nosotros esa otra parte. Así como defendemos las culturas de la nación donde nosotros nacemos, del pueblo donde nosotros nacemos, ¿sí ve? ¿Y por qué defendemos nosotros a veces ciertas tradiciones de los lugares de donde nosotros nacemos? ¿Por qué nosotros no defendemos como embajadores de la Nueva Jerusalén la cultura del tercer cielo, la cultura de la Nueva Jerusalén? Si es el nombre que se va a utilizar por la eternidad, de generación en generación, para siempre. Y el Eterno lo está mostrando de una y de otra forma. Nos dices que esto no es por un rato, mi nombre no es por un rato, mi nombre no solamente por el plan de salvación, mi nombre es algo que permanece eternamente y para siempre y de generación en generación. Esto no va a cambiar. Entonces significa que los demás nombres sí van a cambiar porque son unos nombres que de pronto se han dado transliterados al idioma de cada país en ese momento para conocer a Elohim, pero eso sí va a cambiar, todo eso va a cambiar. Entonces, qué importante que nosotros aprendamos esto desde ya. Entonces, si aprendemos desde ya, entonces el énfasis que trato de realizar y que trato de enseñarle a la mayoría de personas en este momento a través de la meditación, es que hagamos la meditación en base a la respiración con los nombres. Y entonces aquí ya tenemos para meditar, pero largo. Y con eso nos detenemos y con eso podemos meditar que toda la vida. Hay otras cosas para meditar más dentro de la palabra. Pero digamos que la parte fundamental es que tenemos ahí, entonces tenemos el nombre de Yahweh, el nombre de Yahshua, el nombre de Malquisedec, tenemos el nombre Yo soy el que soy, tenemos el nombre Elohim y ahora tenemos algo importante, los mandamientos. Oiga, los mandamientos también llegan a ser importantes porque de lo que hemos aprendido nosotros, en las dos tablas que hemos tenido de lo más sagrado en santidad, tenemos la primera tabla, es la deidad, segundo el nombre, tercero su palabra, cuarto los mandamientos. Y en la segunda tabla tenemos entonces nosotros, los ángeles, los habitantes de los otros mundos, los santos del planeta Tierra y las cosas consagradas al Eterno. Ahora me detengo otra vez para Éxodo 3. Es importante que cada uno de nosotros, más, voy a mencionarles acá, si los que estamos acá tenemos casa propia, en este momento este servidor juntamente con mi esposa hasta ahora vamos a tener nosotros casa propia. Nunca en nuestra vida habíamos tenido casa propia, juntamente con mis hijos.
Nunca habíamos, es la primera vez que vamos a vivir en casa propia. Toda la vida ha sido en arriendo. Entonces, cuando uno está en arriendo, le cuesta más decir, caramba, voy a dedicar y voy a consagrar este sitio para la adoración y la alabanza. Aunque uno viviendo en arriendo también no puede decir, caramba, voy a dedicar este cuarto. ¿Sí ve? Mientras viva aquí, voy a dedicarlo y a consagrarlo a la alabanza y la adoración. Y si usted consagra eso haciéndole una oración y bueno, haciéndolo como debe ser en ese momento, ese lugar es un lugar kadosh, un lugar santo. Y cuando usted va a entrar a ese lugar, se debe quitar los zapatos. En una parte viviendo en arriendo, juntamente con mi esposa, con mi madre, con mi hermano, con mis hijos, apartamos un lugar, un cuarto para la adoración y la alabanza. Y entrábamos a ese cuarto descalzos. Y cada vez que íbamos a hacer nosotros la oración, las cosas del Señor, lo hacíamos en ese cuarto. Si alguien quería orar, se iba para ese cuarto, independientemente que podía orar allá en sus otros cuartos, pero ese es el cuarto que se dedicó y se consagró para la alabanza y la adoración, el estudio, la meditación. Entonces, ese lugar que queda dedicado y consagrado, nosotros no podemos violar las normas litúrgicas. ¿Sí ve? Las leyes espirituales, porque ahí encontramos la presencia del Eterno y se vuelve como en Éxodo 3. El Eterno le dijo, quite tu calzado porque el lugar donde estás es Kadosh, es santo. Vea qué interesante. Entonces, eso es significativo para cada uno de nosotros. Si vivimos en arriendo y de pronto, pues, no, que no hemos caído en cuenta en esa otra parte y que nosotros hacemos el culto acá y hacemos de esta manera, sí, pero está haciendo ahí, pero no hay un lugar dedicado ni consagrado al Eterno. Se lo puede hacer en cualquier lado. Pero cuando usted ya dedica y consagra algo para el Eterno, ahí es donde usted se encuentra con el Eterno, ahí es donde se siente más la presencia del Eterno, ahí es donde hay más vibración, ahí es donde usted entra, donde su mente se abre más, donde se conecta mejor, donde recibe más luz. Ese es el lugar preciso. No es cualquier lugar. Ahora déjeme mirarle algo importante. Santuario terrenal. Santuario terrenal, en el momento en que se levantaba el santuario terrenal, es un lugar kadosh, es un lugar santo. Y en ese lugar santo hay leyes, hay restricciones. Y cuando se va a entrar al lugar santo y cuando se entra al lugar santísimo, hay restricciones, hay leyes. Y no se pueden violar esas leyes porque ese lugar está dedicado y consagrado al Eterno. No se pueden violar esas leyes. Se corre peligro de violar esas leyes. Ahora, ¿quién es el responsable de esa otra parte? Pues el sacerdote. Hago un ejemplo en primera persona nuevamente para honra y gloria del Eterno. En el lugar que el Eterno nos ha regalado en este momento, que es allá en Colombia, en Cacayal, y que seguimos avanzando nosotros allí. El lugar que vamos a dedicar y a consagrar como templo, independientemente de que es pequeño, pero es el lugar como templo. Mire, templo puede ser un lugar pequeño, puede ser una pieza nomás, y es el templo. Oye, qué interesante. O sea que cuando nosotros hablamos de templo en el nivel de pronto cristiano, estamos pensando en una estructura grande. Es un templo. Y cuando hablamos de iglesia, pues puede ser una iglesia también grande, pero entonces ya la nombramos con el nombre de iglesia, pero la connotación para templo, ¿sí ve? Es más seria que para iglesia.
Entonces, cuando usted habla de un templo, usted entra como a un recinto más sagrado donde va a encontrar más reverencia. Y no importa qué tan grande sea, es porque ahí se están cumpliendo unas leyes específicas y usted la está haciendo cumplir porque usted en ese momento es el sacerdote, usted es el líder de ese lugar. Si usted no hace cumplir esas normas, entonces usted puede recibir juicio de parte del Eterno. El juicio recae primero sobre quién, sobre el sacerdote, el responsable, el líder de ahí de ese lugar. Si usted es el jefe de familia y usted ha apartado un lugar en ese momento en su casa, así sea que usted viva en arriendo o si su casa es propia y no lo ha hecho, usted debe dedicar es el lugar para la adoración, la alabanza y usted es el responsable de la liturgia, usted es el sacerdote. Y no se pueden violar esas normas. No se pueden violar esas normas. En la parte que el Eterno me ha permitido realizar de pronto, y estaba mi madre, decía, caramba, mire, cuando usted vaya a entrar a este lugar, que es el lugar que hemos dedicado para la oración, acá, para el estudio, usted entra en silencio. Usted entra sin zapatos. Y entra calladito y abre la puerta calladitamente porque usted no sabe si allá estoy yo o está alguien más en ese momento orando y usted entra y lo interrumpe, ¿no? Usted entre de la forma tan imperceptible que ojalá que la persona si la está orando ahí sepa que de pronto usted entró y no lo sintió. O sea, con la delicadeza que usted entra ya para no interrumpir de pronto al que esté ya en alabanza, en adoración allí. Oiga, y nos acostumbramos nosotros a eso, y yo lo sentía muy bien, muy hermoso, se siente pero divino, hermoso. Uy, qué hermoso. Yo desde acá estoy soñando ya con el templo allá en Cacayal, en Colombia. Yo aquí ya me imagino entrando allá y los que entran y cómo les voy diciendo desde allá cómo tenemos que comportarnos en ese lugar. Y no quiero permitir de pronto unas cosas irreverentes allá para que podamos sentir la presencia, podamos sentir la vibración que va a sentirse allí. Y ahora que digo vibración, entonces ese lugar se va a convertir en un lugar de energía, de luz. Me detengo acá un momentico para hacer una especie de comparación de pronto del mundo secular. ¿Ustedes han escuchado de las pirámides? Sí, cierto que sí, o alguien de los que está acá no ha escuchado de las pirámides. ¿Y si han escuchado que las pirámides son unos centros de energía? Sí, ¿Sí han pastor. escuchado de eso? Sí. Ah, bueno. Y es verdad, las pirámides son un centro de energía, ¿verdad? El Vaticano es un centro de energía. Que sea energía negativa no importa, pero es un centro de energía. Las iglesias en el mundo entero son unos centros de energía. Que se están haciendo las cosas mal, no importa, pero es un centro de energía. Cuando nosotros tenemos este conocimiento y lo hacemos a cabalidad, a conciencia, ese lugar que dedicamos se convierte en un centro de energía por donde fluye la presencia, la Shekinah del Eterno. Por lo tanto, tenemos allí luz, energía, vibración. Y cuando hacemos las cosas bien, entonces podemos tener nosotros cosas sorprendentes, maravillosas, milagros, cosas espectaculares, extraordinarias y fuera de serie. Porque nos estamos encontrando en la presencia del Eterno, su luz y su vibración impactan nuestras vidas y usted puede salir saturado. Por eso es que hay muchas personas que de pronto van a la iglesia, van al templo y salen vacías. Fueron al templo por ir, pero no se encontraron con el Eterno. Salieron vacías.
Necesitamos experimentar eso. Y por eso sigo haciendo énfasis en la meditación. Porque es que en la meditación vamos a utilizar estos nombres y voy a tratar de hacer una meditación acá con ustedes más adelante. Voy a meditar yo en este momento para que ustedes me vean cómo yo lo hago en ese momento y ustedes puedan ver de pronto cómo yo me concentro y me elimino, ¿cómo digo? Como que me salgo de esta esfera. A eso tenemos que llegar nosotros. Entonces, de la misma forma, cuando yo entro al templo, yo me salgo de la esfera que hay del mundo, de mi familia, de mi alrededor, me salgo y entro a la esfera de ¿qué? Del eterno. Y como yo entro a la esfera del eterno allí en el templo, en la iglesia, yo no puedo permitir que nadie me salude, que nadie me hable ni nada. Estoy en la presencia del eterno, estoy solo. Aunque ahí hayan 1000 personas, estoy solo. Estoy conectado con el eterno, estoy en lo que estoy. Y si yo entro de esa forma, entonces yo puedo sentir la presencia del eterno a través de vibración, a través de energía en mi cuerpo y salgo lleno. Oh, interesante. Y si usted sale lleno, usted puede orar por diferentes personas y podemos ver cosas maravillosas que el eterno hace por nosotros. De los que estamos acá hoy hice una publicación en las redes sociales. ¿La vieron? ¿Alguien ya la vio o no la han visto? Publiqué sobre los 7 tiempos, los 2520 días finales. ¿Lo vieron? 1260 por un lado y 1260 por otro lado. ¿Alguien ya lo vio o no lo ha visto todavía? Yo no lo he visto, pastor. Estuve en Lo la calle publiqué mucho hace tiempo. poco. Alguno de pronto todavía no me ha dicho, quiero reunirme de pronto en una especie de una junta, especialmente con el pastor Andrés, con Franklin González. Bueno, Rosalía Rocha también puede estar allí. En esa parte. Yo creo que el próximo domingo podemos hacerlo porque es urgente y tiene que ver con esa publicación que hice hoy. Tiene que ver con eso. Entonces déjenme mencionarles para continuar. Hay sitios que se nos convierten en centros de energía y unos centros de energía totales y unos centros de energía parciales. Cuando estamos nosotros en este momento, de pronto en la parte de nuestro hogar, podemos decir que tenemos un centro de energía parcial. Pero si ahí en el hogar yo tengo un lugar dedicado, consagrado para la alabanza y la adoración al Eterno, entonces también tengo un centro de energía total. Oh, vea qué interesante saber esto. De pronto que no se sabía, no se le pone cuidado a esto. Esto es maravilloso. Esto es lindo. Ahora voy a mencionar algo importante. Voy a adelantarme un poco. Cuando usted tiene un centro de energía donde se encuentra la Shekinah de Malquisedec, Malquisedec es luz y Malquisedec nos da energía y Malquisedec nos hace vibrar. Entonces, cuando yo entro a ese lugar y me encuentro con la Shekinah de Malquisedec, es que Malquisedec es el que se encuentra en este momento en los diferentes templos, iglesias, y lo que le he mencionado, la Shekinah de él aparece entre lo que es el púlpito y el techo en la mitad, entre el púlpito y el techo en la mitad de esencia, ahí está la Shekinah de Malquisedec. Todos los lugares donde haya adoración para Elohim está la Shekinah de Malquisedec en esa posición. Oye, qué interesante. Ahora, en muchas iglesias la presencia de Malquisedec
no se manifiesta como debe ser. Y la presencia de Satanás sí se manifiesta. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a la forma de alabanza y de adoración que se está llevando a cabo en ese lugar. Y si esa adoración y esa alabanza no cumplen con la norma espiritual de adoración y alabanza para Elohim, para el Eterno, entonces la presencia de Él no se manifiesta como debe ser. Entonces la presencia de Satanás, que también está allí, sí se manifiesta, y como Satanás imita, entonces Satanás hace aparecer como si estuviera la presencia de Melquisedec allí. Oye, qué tremendo aprender esto. Por eso qué importante aprender los sitios donde nosotros nos reunimos para encontrarnos con el Eterno y que es serio. Esto no es ningún juego. ¿Y por qué tenemos que sufrir nosotros en las diferentes denominaciones? Porque como en las diferentes denominaciones usted tiene un cargo jerárquico, pero usted no, en realidad usted no manda. Los que mandan son nuestros líderes mayores. Entonces sobre ellos cae la responsabilidad de la forma como se está llevando a cabo la liturgia a través de alabanza y de adoración. Déjenme mencionarles, si nosotros hacemos la alabanza, o sea, cuando cantamos al Eterno y lo hacemos mal, pues ya eso se debería repetir las mismas veces que hacemos en meditación. Repitámoslo, repitámoslo, repitámoslo. O sea, no cantemos que tenemos en el linario 613 himnos. Oiga, ¿de qué nos sirve que cantemos 613 himnos si no nos hemos aprendido 10 siquiera? Pues aprendámonos 10, aunque repitamos los mismos 10, escojamos 10 bien precisos donde nos sintamos bien y donde le hagamos una alabanza al Eterno, pero bien, con el Espíritu, en verdad. Y si tenemos que rechazar el resto de los 603 himnos, hagámoslo a un lado, pero hagamos una alabanza bien, con el corazón, con el entendimiento, con la razón, porque es que estamos delante del Eterno y no cantemos por cantar. Lo mismo, cuando entramos a la presencia del Eterno es ese relajo que se forman en las iglesias, esto y lo otro. Usted y yo sufrimos y se cumple lo que dice ahí en Ezequiel. Clamamos y gemimos, ¿por qué? Por todos los pecados que vemos nosotros en las iglesias. Pero usted y yo no los podemos cambiar. No los podemos cambiar. En este caso, ya que el Eterno me da la oportunidad de ser en este momento el líder de los obreros de la hora undécima, yo sí tengo el poder y la autoridad para cambiar la liturgia, porque ahorita, independientemente de que Elohim me manda, yo no tengo otro dirigente que me diga, no, usted tiene que hacerlo de esta manera, y si no, entonces usted no me sirve y conseguimos otro líder, no, ya que en este momento yo soy responsable y esto lo estaba anhelando desde que estaba en la iglesia adventista del séptimo día y allá traté de hacer un poco, ¿no?, de reformas con esto y realmente no se puede. Usted puede tener la muy buena voluntad, usted le pueden incomodar un poco de cosas malas que se ven allá, pero usted no puede cambiarlas. Es imposible cambiarla. Para que usted la pueda cambiar, usted tiene que ser el presidente, usted tiene que ser el líder general de eso, para que usted pueda cambiar eso. Es que ni siquiera el propio pastor puede cambiar eso, porque él tiene otro dirigente que le manda. Y si no está de acuerdo con eso, no. Yo tuve unos inconvenientes con unos pastores, pastor del distrito mío. En cierta ocasión me tocó que predicar a mí y cada vez que yo predicaba, yo a las personas, a todos, absolutamente a todos sin excepción, los hacía colocar de rodillas. Y el día que me tocaba predicar a mí la predicación, yo utilizaba varias oraciones así como para llamar la atención, de rodillas, que íbamos a pasar al púlpito y esa parte que se pasa allá y que vamos a tener la oración de pie allá, de primeras, esto y lo otro. No, 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 yo llegaba de rodillas todos. Que esté enfermo o algo, pues bueno, siéntese o quédese de pie, pero el resto es de rodillas. Y en cierta ocasión me tocó o llegó el pastor del distrito al que yo pertenecía y a mí me tocaba predicar.
Entonces me estaban diciendo que yo le diera la predicación al pastor. Y no, hoy me toca predicar a mí. Y a propósito, le di participación al pastor para que pasara a la plataforma. Y como estaba el pastor, ay, todas las oraciones las hice de rodillas y le hacía poner a la gente de rodillas. El pastor se incomodó. Y yo, por más que lo hacía, bueno, vamos a tener otra oración acá. Por favor, vamos a hacerlo de rodillas. Oye, sin necesidad de nada. O sea, cuando a mí me tocaba o cuando nos toca a nosotros lo podemos hacer. Pero después de que terminó eso, el pastor me llamó la atención y me dice, bueno, pero usted, ¿cómo es esto? No, eso ya no va más. ¿Cómo así que la oración de rodillas? Y le digo, ¿y qué le incomoda, pastor? ¿A usted qué le incomoda que oremos de rodillas? ¿O quiere que le dé una clase sobre cómo es que se debe orar? Y eso le incomodó a él. Y porque le incomodó, entonces me empezó a hacer a un lado en la parte de las predicaciones. Y empecé a tener roces con él. Y hoy él es el presidente de la Asociación Sur allá en Bogotá, en este momento. El presidente de la asociación. Y él tiene recelos y me trataba de criticar todavía aquí por las redes sociales algunas cosas cuando yo le decía, bueno, pues ¿cuándo quiere que tengamos un estudio serio o un debate sobre eso? Y entonces usted me demuestra que estoy equivocado y listo, y todavía tiene recelos conmigo. Entonces notemos algo importante. Por más que nos incomoden algunas cosas de la iglesia, usted no las puede cambiar. La única manera que usted puede cambiar es allá en el hogar suyo, porque en el hogar suyo usted es un sacerdote y usted puede cambiar la liturgia y decir, caramba, este lugar lo dedico y lo consagro en este momento para la adoración, para la alabanza, y usted manda allí y nadie se puede interponer en eso. Y el día que vaya un pastor, invítelo ahí a estudiar y póngalo a orar de rodillas todas las veces que sea. Cuando usted le toque predicar allá en diferentes iglesias, practique esto, no lo imponga, practíquelo usted. Yo he logrado unos ejercicios o digamos unos experimentos en la misma iglesia. Yo le decía a mi esposa, mamita, mire, vamos a colocarnos en este momento en la primera banca. Le decía a mis hijos, coloquemos en la primera banca. Vamos a tener el servicio de alabanza nosotros que nos corresponde en este momento, pero entonces vamos, en este momento nos vamos a colocar nosotros, cuando yo diga vamos a entonar el himno número tal, ustedes están en la primera banca, se ponen de pie. Y así efectivamente. Decía, bueno, ahorita vamos a entonar el himno número 248. Entonces mi familia se ponía de pie, está en la primera banca, sin decirle nada a nadie. Y automáticamente los demás hermanos se ponían de pie, sin necesidad de decirle a nadie, póngase de pie ni nada. Oye, qué interesante ejercicio que hacíamos nosotros. Ah, sin necesidad de decirle, la gente ponía de pie, porque es que para la alabanza al Señor debemos hacerlo de pie, no sentados. Sentados allí estamos nosotros cuando alguien tiene un especial. Entonces, cuando alguien tiene un especial, sí, nosotros estamos sentados, pero cuando estamos alabando al Eterno, eso se debe hacer de pie, de pie. ¿Y por qué nosotros nos han enseñado en ese momento, especialmente los adventistas del séptimo día, a alabar al Señor y es que sentados? Es que ni siquiera los pentecostales, la mayoría de pentecostales alaban al Señor es de pie y levantan las manos y hasta se mueven allí toda parte, porque es que cuando usted está de pie, usted siente mejor la música, usted siente la melodía, usted siente vibración, ¿sí? No cuando está sentado. O sea que al Eterno se le alaba de pie y se ora de rodillas en el templo. En el templo. Cuando alguien tiene un especial, usted sí puede estar sentado. Cuando alguien va a tener un concierto, usted puede estar sentado. Pero cuando nos invitan a nosotros, vamos a tener el servicio de alabanza, eso es de pie. ¿Cómo así que sentados ahí vamos a tener 15 minutos de alabanza mientras empieza el servicio y todos sentados y cantando con pereza? No, qué falta de respeto al Señor.
Eso necesitamos nosotros también aprender. Pero eso usted no lo puede cambiar en la iglesia, ponerse así. No, es que la alabanza es así. No, eso no le da resultados a usted. Practíquelo usted, vívalo usted. Si usted todavía va a la iglesia en ese sentido y cuando le toque los motivos de su predicación o algo, hágalo usted. Haga sus experimentos usted. Coloque desde las primeras bancas y haga ese experimento y verá que la gente se va a poner así. En cierta ocasión tuve una predicación que un pastor me invitó, amigo mío, tremendamente. Entonces yo me hice en la parte de abajo del púlpito, ¿sí? Y cuando iba a orar, entonces yo me volteaba hacia el púlpito y oraba. Yo le decía a los hermanos, bueno, vamos a colocarnos de rodillas. Ellos se colocan de rodillas y algunos me volteaban a mirar, yo todavía estaba de pie. Hasta que no todos no se ponían de rodillas. Sí, por favor, de rodillas. Yo veía a algunos hermanos, volví a repetir, por favor, de rodillas, vamos a orar. Y cuando ya veía que todos estaban de rodillas, entonces yo me volteaba hacia el púlpito y me colocaba de rodillas también. Y lo hice toda la semana que me tocaba a mí de predicación. ¿Y sabe qué me dijo el pastor después de que terminé? Me dice, oye, hermano, yo he notado algo en usted, que cuando usted ora, siempre se pone de rodillas. Y me dijo él, oye, eso es muy bueno. Y yo no le estaba imponiendo a nadie esas cosas, que usted tiene que hacerlo, ¿no? Sino que a mí me tocaba. No que porque yo soy un miembro de la iglesia, no, que es que debemos orar así de esa manera, porque así les, no, esto no da resultados. Eso no da los resultados adecuados. Cuando usted lo lleva a la práctica, usted, porque le tocó su liturgia ese día, porque usted en ese momento es el que dirige, hágalo. Y usted va a notar eso. Y verá, y usted se goza, empieza a gozarse en esas cosas, en esas maravillas. Y a mí me parece interesante que cada uno tengamos esas especies de experiencias en nuestras vidas y aprendamos a respetar el nombre del Eterno. Entonces, si nosotros honramos el nombre del Eterno, Él nos va a honrar a nosotros. Es una verdad seria y es una verdad contundente. Entonces, apreciados hermanos, quiero en este momento, cosa que el próximo viernes, ya de pronto el próximo viernes y el próximo domingo tengamos las últimas 2 clases sobre esto, para ver si después en la siguiente podemos entrar de lleno a la meditación, pero que nuestra mente ya se sature de estas cosas que estamos haciendo nosotros, que ya veamos que todo esto es de pronto el abrebocas, el inicio, la parte clave, fundamental o básica que vamos a tener en la parte de meditación, para que podamos gozarnos en la meditación nosotros, para que podamos sentir las experiencias mejor internas y externas en nuestra vida. A mí me parece, y no para vanagloria de acá de nosotros, sino para honrar al Eterno, porque todas las experiencias que vamos a tener van a ser de parte de Melquisedec en nuestra vida. O sea, en otras palabras, vamos a activar nuestro sistema celular, nuestro cuerpo entero, nuestra mente entero, para que entre en equilibrio con el Eterno y podamos sentir su presencia, su luz, su energía. Podamos sentir esa vibración en nuestro cuerpo. Y se siente. Déjeme decirle que se siente. ¿Y qué hace eso? Que nos volvamos hombres y mujeres más sensibles a la voz del Eterno. Oye, esto es interesante, bien interesante. Nos vamos a volver más sensibles a escuchar la voz del Eterno. Usted más adelante va a poder apreciar en este momento mejor eso que se llama de conciencia, cómo vamos a tener una mejor comunicación acá con el Eterno. Ahorita de pronto todavía no se percibe como debe ser, pero a través de la meditación y haciéndolo bien, como vamos a hacer, muchos va a ser despertadas estas cosas en nuestras vidas y vamos a empezar a sentir esas experiencias lindas en nuestra propia vida también. Y déjeme decirle, van a haber cambios fundamentales en algunos de nosotros con esto. Si lo hacemos bien, si lo practicamos como debe ser, estoy totalmente convencido y seguro
que van a haber cosas maravillosas, prodigiosas en cada uno de nosotros que hagamos eso bien. Ahí vamos a ver los resultados. Yo personalmente estoy muy contento en este momento de estar compartiendo esto con ustedes y que podamos avanzar a los niveles superiores, a los niveles fuera de serie, y que ustedes no se van a sentir incómodos con eso, sino que podamos sentir esa experiencia bonita en cada uno de nosotros. Y a esa experiencia es que estamos llamados nosotros a llegar. Y esa es la experiencia que de pronto en realidad quiere el Eterno, que nosotros lleguemos, para que pueda haber una conexión, un equilibrio, pero correcto, perfecto. En esto, ¿entre qué? Entre la parte espiritual, o entre el tercer cielo y nosotros, o entre el tercer cielo y la tierra, entre nosotros. Ahí sí, como dice, vamos a pasar a un nivel superior, un nivel espiritual superior. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? A repasar Éxodo 3. Muy importante, sí. No tengo preguntas. Muy interesante este tema. Y qué bueno que todos lográsemos entenderlo bien, porque así multiplicaríamos ese conocimiento. Bueno, muchas gracias, More Luis. No se le escucha, ministro Franklin. Está en silencio. Ah, sí, ya. Bueno, hasta este momento que usted estaba explicando los temas eh, sobre pues estar en comunión con Dios, con Elohim, es muy importante. Estoy yo practicando así en las noches, la meditación. Pero hermanos, no sé, empiezo a meditar y de repente me quedo dormido, pero estoy intentando hacerlo y espero en el futuro a avanzar. Eso, hermano, quería. Bueno, no interesa. Eso nos ha pasado a todos. Déjeme decirle que eso no le ha pasado solamente a usted, mi hermano. A mí también me ha pasado. ¿Sí ve? O me pasó. Entonces no nos afanemos por eso. A veces inclusive podemos perder hasta la conexión de lo que empezamos a meditar nosotros, porque se nos llegan otros pensamientos, pero para eso vamos a meditar en los nombres correctamente y vamos a ver cómo podemos nosotros bloquear esos pensamientos que Satanás nos envía, porque él no quiere que lo hagamos bien. En este momento Satanás está furioso con nosotros, porque nosotros estamos pasando a un nivel ya superior. Satanás no quiere que lleguemos a eso. Satanás quiere que sigamos en las reformas que él ha establecido o en las filosofías orientales que él se ha inventado o que ha traído acá al mundo, pero que no lleguemos a la realidad, al origen de lo que queremos llegar nosotros y a lo que estamos tratando de llegar nosotros en este momento. Satanás se va a poner muy furioso por eso, porque no es que esto nos va a dar más fuerza de voluntad, más dominio propio, más temperancia a cada uno de nosotros. Vamos a ser personas más firmes, con una fe más segura. Pues, Satanás no quiere eso. Entonces vamos a empezar inclusive a una parte de desarrollo de orden mental donde la mente en este momento empieza a controlar todo nuestro cuerpo y donde la mente empieza a controlar nuestro alrededor y donde la mente entonces llega a tomar la preeminencia que ha perdido. Eso hace la meditación. Satanás no quiere eso. ¿Sí? Entonces vamos a tener más fuerza de voluntad, más dominio propio, más temperancia en todas las cosas. Satanás no quiere eso. Satanás no quiere eso. No hay que entonces nos vamos a volver hombres y mujeres más firmes, más elevados. Satanás no quiere eso. Pero nosotros sí, con la ayuda de Yahshua Hamashia, que se cumpla la promesa en nosotros, todo lo podemos en él, será una realidad y alcanzaremos esos niveles.
Y nosotros fuimos creados para alcanzar los mayores niveles, los más altos niveles. Bueno, apreciados hermanos, me alegra mucho haber estado acá con ustedes, que ustedes se hayan conectado en este momento, que sigan participando en la Escuela Profecías. El próximo viernes y domingo esperamos continuar y en las siguientes clases a ver si ya podemos entrar a la parte de la meditación como es y trataremos de hacer una evaluación acá hasta este momento de recorderis para cada uno de nosotros y para que nuestra mente se vaya saturando más de la esencia del Eterno en nuestras vidas y que podamos sentirlo. Voy a pedirle a cada uno de ustedes que nos coloquemos de rodillas y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la escuela de profecías de esta hora. Gracias por utilizarme como un vaso por el cual tú me asistes a través de nuestro Elohim Malquisedec. Él toma posesión de mi vida en este momento para traer tus consejos, tus revelaciones, para enseñarnos a respetar, a ser más santos, más puros, más perfectos. A que podamos tener más reverencia y más temor por ti, por tu nombre, por tu palabra, por tus mandamientos. Queremos introducirnos en la parte de meditación y queremos hacerlo correctamente utilizando tus sagrados nombres y permita que nuestra mente se abra, se sature, se ensanche de todos estos conocimientos, que podamos asimilarlos y que nuestro espíritu se conecte contigo y veamos la importancia de poder estar conectados y de estar en tu presencia. Perdona nuestros errores y permita que los que estamos ya practicando la parte de meditación, los inconvenientes que nos están viniendo de pronto, podamos superarlos nosotros y podamos hacer que nuestra mente se vaya desarrollando para que podamos alcanzar los niveles ideales que tú deseas. También ayuda a que en nuestra mente podamos colocar un lugar que lo dediquemos y lo consagremos a ti. Lo colocamos en tus manos, Padre Celestial, para que de acuerdo a tu voluntad podamos sentir tu presencia en todo momento y podamos tener un centro de energía, de luz y de vibración en el cual nos encontremos contigo. Nos retiramos a descansar en esta hora, nos encomendamos a ti. Permita que tengamos un sueño agradable, recuperemos las energías necesarias y que en el amanecer, de acuerdo a tu voluntad, nos levantemos para hacer testimonio y luz en los lugares que tú nos colocas. Te agradecemos por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach, Amén. Amén. Bueno, Shalom Ubrajó para cada uno de ustedes. Feliz noche. Shalom, noche, pastor. Feliz noche para todos. Pastor, muchas gracias. Como siempre, gracias. Aquí estamos. Feliz noche, hermanos. Feliz noche.